Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más, le damos gracias a Dios por permitirnos, martes tras martes, estar aquí en su presencia para orar primeramente, tener comunión con Dios, tener comunión los unos con los otros, meditar en su palabra y seguir creciendo en la fe en esta carrera que Dios nos ha trazado. Damos gracias al Señor, mis amados hermanos, y empezamos como siempre, orando y dándole gracias a Dios. Oremos, amados hermanos. En esta hora, amado Dios, nos dirigimos ante tu bendita presencia. Estamos agradecidos porque una vez más, Señor, tú nos permites estar aquí reunidos, teniendo comunión contigo, bendito Dios, teniendo comunión con mis hermanos, los unos con los otros. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque una semana más ha transcurrido. Tú nos has guardado, nos has protegido de todo mal, de todo peligro. Has provisto todas nuestras necesidades. Amado Dios, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no decirte, Padre mío, gracias? Gracias, eterno Dios, soberano Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Te pedimos nos perdones, Señor, nuestras faltas, nuestros errores. Te pedimos, bendito Dios, que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Amado Dios, te damos gracias por nuestro Perú, por nuestro país. Oramos por nuestras autoridades, Señor, que tú guíes y dirijas. Amado Dios, a las autoridades que tenemos en nuestro Perú. Bendice a nuestro presidente, a sus congresistas. Bendice, Señor, nuestras autoridades. Toma control, Señor, de nuestro país, bendito Dios. Oh Señor, gracias te damos porque también la pandemia está bajando en nuestra patria. Gracias, Dios mío, bendito Señor, por tu perdón, por tu paciencia, por tu generosidad que tienes por cada uno de nosotros. Aunque no lo merezcamos, Señor, tú eres bueno, eres fiel, eres grandioso, majestuoso, Señor. Gracias, Padre, por guardarnos, protegernos de todo peligro. Gracias, eterno Dios, porque en ninguna circunstancia, Señor, está bajo tu control. Todo, Señor, tú lo tienes controlado. Y a ti no se te escapa nada, Señor. Tú siempre llegas a tiempo. Siempre estás, amado Dios, al cuidado de cada uno de nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, eterno Dios, por las oraciones respondidas. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en Cristo. Gracias, bendito Dios, porque nosotros podemos adorarte, rendirte adoración, hablar contigo a través de la oración. Gracias, eterno Padre. Gracias, bendito Dios. Exaltamos tu nombre eternamente y para siempre. Y ahora te pedimos, Señor, que ilumines nuestras mentes, nuestra sabiduría, para poder entender tu bendita palabra y aprender a retener lo bueno y desechar aquello que no debemos de imitar. Bendito Dios, gracias por tu palabra de cada semana, de cada domingo. Amado Dios, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro caminar. Bendito Dios, caminaremos alumbrados siempre y cuando estemos contigo, amado Dios. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias y decimos todos amén. Gracias a Dios. Mis hermanos, vamos a continuar ahora. En el libro de Josué estamos ya en el capítulo 2. Vamos a dar lectura, amados hermanos. Estamos viendo cómo Dios está con Josué ahora al mando del pueblo de Israel para poder entrar y conquistar Canaán. Ellos ya están a la entrada y vamos a ver lo que sucede, porque ellos estaban, como se dice ya, con un pie en Canaán. Y el que introduciría al pueblo de Israel a Canaán sería Josué, porque Moisés, como dice el Señor, su siervo Moisés ya murió, ya está en la presencia de Dios, y el que ha tomado el lugar es Josué. Capítulo 2 dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Vemos aquí a Josué, amados hermanos, enviando ahora a 2 espías. Enviando a 2 espías y diciéndoles: vayan y reconozcan la tierra. Reconozcan la tierra y reconozcan a Jericó,
porque Jericó sería la primera ciudad que conquistaría Israel. La primera ciudad, Jericó. Entonces, y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera. Aquí encontramos a un personaje, amados hermanos, una mujer llamada Rahab. Y dice la palabra de Dios que esta mujer era una ramera, o sea, era una mujer de mala reputación, era una pecadora. Se dice que era una prostituta, esta mujer llamada Rahab. Y los espías cuando entran, amados hermanos, cuando entran ellos a reconocer la tierra de Jericó, entraron y posaron en esta casa de esta mujer pecadora. Y saben que, hermanos, Rahab también lo menciona el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos y está en la lista de los héroes de la fe. Miren, lo vamos a leer. En Hebreos, ahí está, hermanos, una gran lista de los héroes de la fe, de esos hombres y mujeres que hicieron historia por su gran fe que tuvieron en Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, amados hermanos, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí hay una relación de grandes hombres de Dios que por la fe conquistaron, por la fe, amados hermanos, alcanzaron grandes y portentosas cosas, porque estos hombres y estas mujeres sencillos, así como tú y como yo, hicieron grandes cosas por la fe, amados. Cuán importante la fe en Dios. Cuán importante, amados hermanos, que nuestra fe, trabajemos para que nuestra fe crezca. ¿Y cómo trabajamos para que nuestra fe crezca? Escuchando la palabra de Dios, aprendiendo la Biblia, aprendiendo versículos de memoria, escuchando mensajes, escuchando alabanzas. De esa manera nuestra fe va a crecer. Y sin fe es imposible que podamos agradarle a Dios. Y aquí en el libro de Hebreos, amados hermanos, hay una lista de grandes hombres. Dice, habla aquí de Abel, que por la fe presentó mejor ofrenda que su hermano Caín. Habla de Abel, habla de Enoc, que fue, dice, llevado al cielo vivo. Este hombre no conoció muerte, hermanos, porque dice, Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó vivo al cielo. Él no gustó la muerte. Este gran varón de Dios. Habla de Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Está en los héroes de la fe también. Noé fue ese varón de Dios del Antiguo Testamento que por la fe, porque le creyó a Dios, construyó un arca donde mucha gente se salvaron, porque creyeron en Dios, le creyeron a Dios que vendría un diluvio, cuando en ese tiempo no había lluvia. Y Noé creyó y construyó esa arca donde salvó él y toda su casa. También habla, hermanos, de Abraham, del padre de la fe. Esa es la lista de los héroes de la fe en Hebreos. También habla de Sara, la esposa de Abraham, que a su edad muy avanzada, por la fe que tuvieron en Dios, pudo ser madre, cuando ya hasta la costumbre de las mujeres, hasta la menstruación se le había ido, porque Sara ya era una anciana, y sin embargo por la fe tuvo a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, por la fe que tuvieron en Dios. Luego menciona en los héroes de la fe a Jacob. ¿Se acuerdan? A Jacob, y es un personaje conocido, el padre de José. Luego menciona también al mismo José. Por la fe, él trasladó sus huesos, dice, de Egipto hacia Israel, hacia Canaán. Imagínense, hermanos, son hombres héroes de la fe. Está el mismo Moisés, también como un héroe de la fe. Y aquí, hermanos queridos, en el versículo 31, lo menciona a esta mujer de mala reputación, esta ramera llamada Rahab. Mira lo que dice de esta mujer. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí habla, hermanos, o sea que Rahab está en la galería de los héroes de la fe. Una mujer pecadora, una mujer despreciada, una mujer
con un mal oficio, con una mala reputación, pero que sin embargo, hermanos, a pesar de que era una mujer pecadora, ella creyó en Dios. Y Jesucristo ha venido no por los santos, ni por los sanos, ni por aquellos que se creen que no hacen nada malo. Jesucristo, amados hermanos, vino por los pecadores. Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Nosotros. El hombre y la mujer, desobedeciendo a Dios, nos habíamos perdido. Así que Jesucristo dijo: yo no vengo por los sanos. Yo no vengo por los que son justos, por los que se creen santos, por los que se creen inmunes al pecado. No, yo he venido a dar vida a los pecadores. Y aquí vemos un claro ejemplo, hermanos, que esta mujer, Rahab, una ramera de mala reputación, ella creyó en el Dios de Israel y por lo tanto ella está en la galería de los héroes de la fe, y lo menciona el libro de Hebreos, juntamente con estos grandes hombres de Dios, juntamente con Moisés, con Jacob, con Noé, con Abraham, con Enoc, amados hermanos, con Abel, adoradores que adoraron a Dios, varones valientes, varones, amados hermanos, que están en la galería de los héroes de la fe. Y ahí también se encuentra, no solamente ellos, se encuentra, hermanos, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y ahí, en un lugarcito, lo vemos a la ramera Rahab, que ella también, por la fe que tuvo en el Dios de Israel, no pereció juntamente con los cananeos, juntamente con los de Jericó, porque Israel conquistará la primera ciudad, que es Jericó, y destruirá todos sus moradores. Esa era la orden de Dios: destruir a toda esa gente, exterminarles, desde el menor hasta el mayor, que nada quede con vida, ni un solo cananeo, ni uno solo. Y aquí lo vemos, hermanos queridos, a esta mujer ramera, a esta mujer pecadora llamada Rahab, que por la fe que puso en Dios, por la fe que tuvo en Dios, ella no pereció juntamente con los demás cananeos, juntamente con los demás de su ciudad de Jericó, porque ella vivía en Jericó. En la muralla de la ciudad estaba construida su casa, porque Jericó, amados hermanos, estaba tan amurallada, tan cercada, tan protegida, tan resguardada, que en las murallas hacían casas. Y una de esas casas era la de Rahab, la mujer que creyó en el Dios vivo de Israel, en el Dios vivo de Moisés, en el Dios vivo de Josué. Ella puso su fe y su confianza en este Dios. Por eso que ella no pereció. Porque los que miran a Él, los que se refugian en Dios, los que se refugian en Jesucristo, nunca serán avergonzados, nunca perecerán. Serán salvos, alcanzarán la gracia, alcanzarán la misericordia de Dios. Y entre esos también estamos nosotros, porque nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto también nos unimos a esta galería de los héroes de la fe, mis hermanos. Entonces ya lo conocemos a esta mujer, Rahab, una mujer de mala reputación, dice: y los espías que entraron a reconocer la tierra posaron en esa casa. No sabemos cómo lo conocieron a Rahab. No sabemos en qué circunstancias lo conocieron. Lo único que sabemos es que entraron a esa casa de esta mujer de mala reputación, porque ella creyó en el Dios de Israel. Entonces dice versículo 2: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Se entera el rey de Jericó que 2 espías habían entrado a la tierra de Jericó.
Alguien le pasó la voz al rey de Jericó. Entonces este rey va donde Rahab y le dice: entréganos a esos hombres que han entrado a tu casa, porque esos hombres son espías, han venido a espiar la tierra. Y Rahab inmediatamente, hermanos, ella defiende a los espías y dice: sí, es verdad, vinieron aquí 2 hombres, pero no sé quiénes son. Cuando ya se hizo de noche, ya estaba oscuro, la puerta de Jericó se iba a cerrar, porque seguramente que había una puerta de entrada que hasta cierta hora permitían la salida y la entrada de los moradores de Jericó. Y le dice: bueno, pues ya la puerta se iba a cerrar, ya siendo oscuro, y esos hombres se fueron. Vayan en su tras, si se dan prisa, seguro que lo alcanzan. Rahab le miente a su rey, al rey de Jericó. Le está diciendo pues una mentira, porque Rahab los tenía ahí, a los 2 espías. Los tenía en su terrado. Eso dice la palabra. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Ella, hermanos queridos, le mintió al rey de Jericó, porque en sí ella los había hecho subir, dice, no sé de cuántos pisos sería su casa, 2º, 3º, 4º piso, pero los hizo subir arriba y los escondió, dice, debajo de unos manojos que había en su techo. Y ahí los había ocultado, los había escondido, y a su rey le miente que ya se fueron. Vemos que en el corazón de esta mujer, amados hermanos, está siendo desleal a su rey, a la autoridad que ella tenía. Le está siendo desleal, le está mintiendo. ¿Eso será bueno o será malo? Eso no es bueno, hermanos. La mentira nunca va a ser bueno. Pero miren quién era Rahab. Rahab no conocía el temor a Dios. Lo único que estaba apenas su corazón abriéndose a la verdad de Dios, a creer en el Dios vivo de Israel, en el Dios de Moisés. Ellos habían escuchado, hermanos, la fama del Dios de Moisés. Ellos lo sabían, cómo el Dios de Moisés había sacado a Israel de la esclavitud egipcia, con qué tremendos milagros y asombrosas proezas les había sacado. Ellos sabían, hermanos, ellos sabían cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios mató a todo el faraón y a su caballería, cómo Dios les dio maná en el desierto, cómo Dios les dio carne en el desierto, cómo Dios les dio agua de la peña, cómo Dios los mantuvo en el desierto a los israelitas, diariamente sosteniéndoles, amados hermanos, con su ropa que no se envejecía, con sus zapatos que no se gastaban. El Dios de Israel era un Dios famoso. Los cananeos habían escuchado de ese Dios. Y por lo tanto aquí Rahab, ella está siendo desleal a su rey, pero está abriéndose camino a una nueva lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ella empezaba a albergar en su corazón a ese nuevo rey que ella quería servir y serle fiel y leal. Porque, amados hermanos, no es bueno desobedecer a nuestras autoridades, eso no es bueno. Pero en el caso, nos cuenta la Biblia que Rahab lo hizo, porque así fue, eso fue lo que sucedió. No es que Dios apruebe la mentira, Dios nunca aprueba ninguna mentira. Pero si nos cuenta la Biblia que Rahab le mintió a su rey, porque eso fue lo que sucedió. Dios nos narra, la palabra de Dios nos narra los hechos tal como ocurrieron. Y nos cuenta que Rahab le mintió a su rey. No imitemos eso, eso no es bueno. Miren lo que dice Dios en Romanos 13 acerca de nuestras autoridades. Presta atención. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, Dios que nos manda a ser respetuosos con nuestras autoridades, con los policías, con nuestros congresistas, con nuestro presidente. Amados hermanos, vivimos una convulsión social, donde nuestro país está partido en dos. Unos quieren a Castillo, otros lo aborrecen, unos quieren la derecha, otros quieren la izquierda, otros quieren el centro. Nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, no tenemos ideología política. Nosotros como hijos de Dios
Tenemos que hacer lo que la palabra dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que las hay, por Dios han sido establecidas. ¿Cuál es nuestra posición de nosotros los cristianos? No somos partidarios de ningún partido político. ¿Nosotros participamos en las elecciones? Por supuesto que sí, porque como cristianos tenemos que elegir también y pedir la sabiduría a Dios y que Dios nombre nuestras autoridades, porque dice no hay autoridad sino es puesta por Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué nos queda a nosotros? Nos guste o no nos guste nuestro presidente Castillo, tenemos que ponerlo en el trono de Dios y pedirle a Dios: Señor, usa a este hombre. Señor, dale sabiduría. Señor, dale inteligencia. Que Él pueda gobernar nuestro país con sabiduría y que pueda hacer las cosas bien. Oremos, hermanos. Somos peruanos. Amamos nuestro Perú. Amamos nuestra patria. Queremos que nos vaya bien. Queremos vivir en paz y en tranquilidad. Oremos por nuestras autoridades. Oremos, no critiquemos solamente. Oremos y pidámosle a Dios que use este hombre para bien de nuestro país y para el bien de todos. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, como hijos de Dios, como cristianos. Tampoco podemos ser ajenos, pase lo que pase en nuestro país. No. Tenemos que ser partícipes también, pero no partidarios ni defensores de ningún hombre. Nosotros vamos en las manos de Dios, pero sí, interceder a Dios por nuestras autoridades y ser respetuosos con todas nuestras autoridades, hermanos. Si por ahí un policía te encuentra, te dice algo, no le faltes el respeto. Él es autoridad. Si un profesor, si de repente un pastor te dice algo, con sumo respeto, hermanos, porque son nuestras autoridades. Y Dios nos manda que nos sometamos a ellas y que seamos obedientes y respetuosos. Aunque esas autoridades sean corruptas, Dios les pedirá cuenta a ellos. A nosotros no nos corresponde, hermanos queridos, juzgar, no nos corresponde. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, sujetarnos, ser respetuosos y no faltar el respeto a ninguna autoridad que está por encima de nosotros. Eso queda claro, mis hermanos. Vemos que esta mujer Rahab le miente a su rey, porque así fue como sucedió. No, Dios no aprueba, no, pero así fue como sucedió. Y les vuelvo a repetir, Rahab era una mujer que apenas abría su corazón a este nuevo rey, al quien a partir de hoy le sería leal, al quien a partir de hoy le sería fiel. Versículo 7. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, estaban escondidos arriba en el techo, fíjate: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre todos nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Rahab acá entabla una conversación con estos espías. Sube al terrado, amados hermanos, y los esconde y les dice: el temor de ustedes ha caído sobre nuestra nación. Por eso les digo, amados hermanos, que los cananeos habían escuchado del Dios de Israel. Los cananeos y sus autoridades sabían de la existencia del Dios de Israel. Aquí Rahab lo está declarando. Rahab está conversando con los espías y les dice de esta manera, le dice: el temor, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ellos sabían. Sabemos que Jehová les ha dado esta tierra de Jericó, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Ellos les temían, hermanos. Ellos decían: ya vienen los israelitas y contra ellos no vamos a poder, porque Jehová, el Dios del cielo, está con ellos y por lo tanto ellos nos van a destruir.
Y si los cananeos sabían, hermanos, de la existencia del Dios vivo de Israel, ¿por qué no creyeron en Él? ¿Por qué no se sometieron a su soberanía? ¿Qué hubiera pasado si todos los ciudadanos de Jericó hubieran hecho lo que está haciendo Rahab? Hubieran creído en el Dios de Israel. Se hubieran puesto bajo la cubierta de este Dios. Se hubieran humillado, se hubieran acogido a la creencia de este Dios vivo y verdadero. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? ¿Creen ustedes que Dios no los hubiese salvado? Por supuesto que sí. Los cananeos todos sabían. La misma Rahab está diciendo aquí, dice: porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Sabían todos los de Jericó las maravillas que el Dios de Israel había hecho con los egipcios. Les dice: hemos oído que Jehová hizo secar el Mar Rojo cuando salieron ustedes de Egipto, y que lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Hemos oído, hemos escuchado, le dice Rahab. Ella creyó. Y amados hermanos, si los demás habitantes de Jericó y de Canaán hubieran creído y hubieran acudido a refugiarse bajo las alas de este Dios todopoderoso, el Dios Jehová, el Dios de Moisés, Dios no los hubiese desechado, hermanos, sino que estos habitantes de Jericó y todos los habitantes de la tierra de Canaán, ellos eran una gente en extremo pecadora. Ellos eran gente que no querían doblegar su voluntad ni su corazón al Dios vivo y verdadero. No querían abandonar el pecado. Ellos querían vivir en la borrachera, en la lujuria. Ellos querían vivir en la fornicación, en el adulterio. Ellos querían vivir de espaldas a Dios. Que nadie les ponga reglas, que nadie les ponga límites. Ellos querían vivir a sus anchas, sin dar cuenta a nadie, sin respetar a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, estos hombres y mujeres van a ser destruidos y van a ser castigados. ¿Cuántos años tuvieron los cananeos para volverse a Dios? ¿Creen ustedes que Dios los va a destruir sin darles tregua? ¿Creen ustedes que Dios les va a destruir sin darles la oportunidad de salvarse? Los cananeos tuvieron, ¿sabes cuántos años, hermanos, para arrepentirse y para acercarse a Dios y para volver su rostro a Dios? Tuvieron los 40 años que los israelitas vagaron en el desierto. Tuvieron 40 largos años para volverse a Dios. Pero ellos endurecieron sus corazones y no quisieron obedecer a Dios. Sucede como en nuestros días, hermanos. ¿Cómo vivía nuestro mundo el día de hoy? ¿Cómo vive nuestra gente en este siglo XXI? ¿Cuántos años hace, te pregunto, que Jesucristo vino a la tierra a nacer, a vivir, a morir y a resucitar, y ahora está a la diestra de nuestro Dios Padre Todopoderoso? ¿Cuántos años hace ya que Jesucristo entregó su vida por nosotros, por toda la humanidad? ¿Cuántos años, amados hermanos? Más de 2000 años. Si los cananeos tuvieron 40 años para arrepentirse, nuestra generación, nuestro mundo, ahora ya tiene más de 2000 años que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Y Él ha dicho: el que cree en mí vivirá, pero el que no cree será condenado. Y dime tú, la gente busca a Dios, la gente se arrepiente, ¿verdad que no? La gente vive de espaldas a Dios, hermanos. La gente vive en sus borracheras, vive en sus lujurias, vive en sus fiestas mundanas, vive en el paganismo, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en la avaricia, en la hechicería, en todas las cosas malas y mundanas. El hombre y la mujer de nuestros días
se desenvuelven y no buscan a Dios. Ni aún, hermanos queridos, lo digo con pena y con dolor, ni aún nuestros hermanos que están en la iglesia años, ni siquiera por la pandemia, ni siquiera por el riesgo de muerte que hemos vivido, ni siquiera por eso, los cristianos que dicen que ya conocen a Dios, no viven, hermanos queridos, un arrepentimiento genuino y verdadero. Viven lejos de Dios. Entonces, si el Señor decide volver ya por segunda vez como Él lo prometió y destruye el mundo entero, hermanos queridos, nadie podrá decir yo no supe o yo no conocí, a mí no me dieron oportunidad, porque todos tienen oportunidad de volver a Dios, de vivir para Dios, de convertirse en cristianos. Pero ya han pasado 2000 años y el mundo sigue tan perdido, hermanos. Así pasen otros 2000 años. El hombre y la mujer seguirán de espaldas a Dios. Es por eso, hermanos queridos, que nosotros que ya conocemos a Dios, que nosotros que ya estamos en los caminos de Dios, llevemos una vida santa. Hagamos lo posible, hermanos queridos, de aborrecer el pecado y de vivir para Dios. Convirtámonos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con nuestro corazón. Aborrezcamos el pecado, así como nuestro Padre lo aborrece. Aprendamos a hacer el bien y dejemos de hacer lo malo. Eso dice Dios, venid, ven. Dios siempre es, en toda la Biblia, hermanos, siempre ha sido el llamado de Dios, venid y estemos a cuentas. Yo te voy a perdonar, yo te voy a limpiar, dice el Señor. Yo derramé mi sangre por ti. No endurezcas tu corazón, no digas mañana, no digas después. La salvación no se puede esperar. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. En el Evangelio no hay el día de mañana, no existe. Porque tú no sabes si el día de mañana va a llegar. Sabes el pasado y el presente, pero el futuro te es incierto. Así que si tienes la oportunidad de entregar tu vida a Cristo, no esperes mañana, porque mañana puede que ya estés muerto y te vas al infierno, porque no quisiste entregar tu vida a Jesucristo. Tuviste ocasión de entregarte, de ponerte a cuentas con Dios, pero si tú dices mañana, déjame decirte que ese mañana nunca va a llegar. Hoy es el día aceptable, dice Dios. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice un dicho por ahí. Amados hermanos, y vemos que esta ciudad de Jericó y esta tierra de Canaán, la cual los israelitas van a conquistar, ellos tuvieron la oportunidad de salvarse. Ellos escucharon del Dios vivo de Israel, pero como igual que ahora, vivieron de espaldas a Dios. Por lo tanto, ellos perecerán. Israel los conquistará y no dejará con vida a un solo habitante, porque en Canaán, amados hermanos, era un pueblo muy pecador, como lo es nuestro mundo ahora. Era un pueblo en extremo malvado, hermanos, como lo es nuestro mundo, porque nuestro mundo, hermanos, es un mundo de mucha maldad, de mucho pecado, de mucha lujuria, de mucha vanagloria, porque así es el hombre sin Dios. El hombre sin Dios no vale nada, hermanos, no vale nada. ¿De qué aprovechará si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? De nada, amados hermanos. Entonces dice, versículo 11 dice, oyendo esto, dice, sigue contando Rahab a los espías, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren esta mujer pecadora, cómo habla con estos espías. Y les dice, nosotros conocemos al Dios. Hemos escuchado de ese Dios, del Dios de ustedes. Hemos oído este Dios tan grande, tan poderoso, porque Jehová era famoso, hermanos, por todas las cosas que había hecho a través de Moisés. Era bien un Dios muy reconocido sobre la tierra. ¿Por qué Jericó no volvió a Dios? ¿Por qué Jericó no vivió para Dios? ¿Por qué estos habitantes de Jericó no doblegaron sus corazones como lo hizo Rahab?
Rahab sí creyó, a pesar de ser una pecadora y viviendo en medio de tantísimo pecado. Ella sí creyó en Dios. Ella sí, hermanos queridos. Y por eso vamos a ver que Rahab no pereció en la ciudad de Jericó. Todos los demás perecieron, pero Rahab no, hermanos. Entonces le dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con ustedes, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Miren, hermanos, Rahab no solamente está pidiendo por su salvación de ella, está pidiendo por la salvación de toda su casa. De toda su casa. Y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos, y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Miren lo que pide esta mujer, amados hermanos. Ella no solamente pide por su vida, sino por la vida de toda su casa. Y eso nos trae a la memoria, amados hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado y cuando Dios quebrantó las puertas de la cárcel y las cadenas fueron rotas de sus manos y Pablo pudo salir libre. Y cuando el carcelero se dio cuenta que no estaba Pablo en la cárcel y que su cabeza corría peligro, le dijo: ¿dónde están? Y Pablo dijo: acá estamos, no tengas miedo, no nos hemos escapado. A pesar de que las puertas se abrieron por el poder de Dios, a pesar de que las cadenas fueron rotas por el poder de Dios, aquí estamos. Nosotros no nos hemos escapado, dijo Pablo. Y el carcelero, hermanos queridos, tembló de miedo, diciendo: ¿quiénes son estos hombres? ¡Qué barbaridad! Estos hombres son hijos de ese Dios vivo. Y el carcelero, hermanos, exclamó y dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amados hermanos, creer en el Señor basta que crea un solo miembro de la familia. Dice Dios: serás salvo tú y toda tu casa, porque tú serás luz en tu casa. Tú brillarás. ¿Cómo? Con tu manera de vivir. Tú serás diferente a tus hermanos. Tú serás diferente en tu casa. Tú brillarás por tu sabiduría, por tu temor a Dios. Tú serás una persona diferente. Porque una persona que cree en Dios y vive para Dios tiene que ser diferente. No puede ser igual que los demás. Si los demás gritan y reniegan, tú como hijo de Dios ya no lo harás. Si los demás mienten, tiran la puerta, patean, tú ya no lo harás. Si los demás que no creen en Dios responden a los padres, tú ya no lo harás. Si los demás esposos golpean a sus esposas, tú ya no lo harás. Si tu esposa, que las esposas que no conocen a Dios son irrespetuosas con sus esposos, tú como esposa cristiana serás una mujer respetuosa con tu esposo. Tú tienes que ser diferente, tienes que ser luz, tienes que brillar. Por lo tanto, amados hermanos, cuando uno cree, es salvo tú y toda tu casa, porque gracias a tu testimonio, tu familia vendrá a los pies de Jesucristo. Y vemos aquí a esta mujer intercediendo no solamente por ella, sino intercediendo por toda su casa. Y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Trato hecho. Rahab con los espías hacen un trato hecho. Así como tú nos has protegido cuando nosotros conquistemos la primera ciudad de Jericó, también te salvaremos la vida, no solamente a ti, sino a toda tu casa. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Miren lo que hizo esta mujer. No solamente creyó, sino que también actuó.
Dice que ya para que no se expongan estos espías, los bajó, dice que amarró una soga por el techo y los hizo descender para que nadie los pudiera ver, hermanos. Así fue ella, como se dice, cómplice con estos espías que Josué había enviado. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no los encuentren, y estad allí escondidos 3 días, hasta que los siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana por la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de la casa de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Miren, ella también tenía que cumplir ciertos requisitos. Le dice: cuando nosotros conquistemos Jericó, esta cuerda por la cual nos has descolgado, era una cuerda roja, dice, lo colgarás en tu puerta, y nosotros te prometemos que todos los que estén dentro de tu casa estarán a salvo. Pero no nos haremos responsables por aquellos que estén fuera de tu casa. Los que quieran salvarse tienen que estar dentro de tu casa. Tu padre, tu madre, tus hermanos y todos los que son de tu casa estarán dentro, para que nosotros podamos salvarles. Esto nos enseña, amados hermanos, la importancia de pertenecer a una congregación y estar bajo la cobertura de tu pastor. Es muy importante, hermano. Tú no puedes decir: yo soy cristiano desde mi casa. Aquí nomás oro, acá nomás leo mi Biblia, acá nomás escucho la palabra. No, hermanos. Es muy importante que tú pertenezcas a una congregación y que tú estés bajo la cobertura de tu pastor. Es importante. Aquí le dice, Josué le dice a Rahab: nosotros vamos a proteger a todos los que estén dentro de tu casa. No puedes andar desnudo ni por ahí deambulando de iglesia en iglesia. No, hermanos, eso no es lo correcto. Tú tienes que estar, como se dice, establecido en una iglesia y vivir bajo la cobertura de tu pastor, para que Él te pastoree, para que Él te guíe, y cualquier cosa que te suceda, tú puedas acudir a tu Padre espiritual, que es tu pastor. Acudes a Él y le preguntas, y porque Dios le ha dado sabiduría a ese hombre, porque Él representa, hermanos queridos, a la cabeza de la iglesia. Y nosotros, ¿a quién vamos a acudir pidiendo consejo? A nuestro pastor. Está vivir bajo la cobertura de nuestro pastor, serle obediente, serle leal, amados hermanos. Eso es lo correcto. Por eso Dios ha establecido iglesias. No para que uno ande de iglesia en iglesia, saltando de aquí para allá. Eso no es lo correcto. Tienes que tener un lugar donde tú digas: este es el lugar donde yo me congrego. Aquí yo estoy creciendo, aprendiendo. Acá yo estoy bajo la cobertura de este siervo de Dios. Eso es muy importante, mis hermanos. Acostúmbrate a amar tu iglesia, el lugar donde te reúnes, a tus hermanos mayores en la fe, a tus líderes, a tus pastores. Aprende a amar la casa de Dios, porque eso es lo correcto, mis hermanos. Lo correcto es eso. Y así le dice pues aquí Josué a esta mujer: y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a su ventana. Y caminando ellos llegaron al monte, y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido, y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos,
y también a todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Estos 2 espías vienen a Josué, amados hermanos, y le dan un buen reporte. Le cuentan todo lo que les ha sucedido, cómo esta mujer Rahab los había ayudado, si se quiere decir, los había ocultado en su terrado, y cómo ellos habían hecho pacto con esta mujer, y que la señal de cuál era esa casa a la cual tenían que proteger y salvar estaría, amados hermanos, amarrada con como se dice, con una soga de color rojo, para que ellos pudieran identificar esa casa de esa mujer y de toda su familia que habían creído en Dios. Y como habían creído, ellos no perecerían, no van a perecer junto con los demás habitantes de Jericó. Y le traen un buen reporte a Josué y le dicen: Josué, esta tierra ya es nuestra. Todos los moradores están temerosos de nosotros. Por lo tanto, Josué entrará, hermanos queridos, a conquistar la primera ciudad de Jericó, y vamos a ver qué va a suceder con Rahab, la mujer pecadora que creyó en el Dios de Moisés. Dios de seguro que lo va a salvar, y no solamente a ella, sino a toda su casa. Y nos quedamos, hermanos queridos, en este capítulo 2, y vamos a ver, y para nosotros la enseñanza, amados hermanos, dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Siempre reclamemos esa promesa a Dios. Hay veces los hijos, cuando son adolescentes, se quieren ir por el mal camino. Nuestras hijas, cuando son adolescentes, se quieren ir por el mal camino. Pero siempre tú, orando, leyendo la Biblia con ellos, dándoles un sabio consejo y diciéndole a Dios en oración: Señor, mis hijos son tuyos, protégelos, guárdalos, líbralos, amado Dios, reclama la salvación. Yo soy salvo, yo he creído en ti, y tu palabra dice que no me voy a salvar solamente yo, sino toda mi casa. Y toda mi casa incluye mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Esa es la promesa de Dios, mis hermanos. Seamos fieles a Dios, fieles y leales, amados hermanos, y respetuosos con nuestras autoridades. No lo olvides. Esa es la forma correcta de vivir. Entonces no nos olvidemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, gracias, Señor, por este capítulo 2 de Josué que hemos aprendido. Que esta mujer pecadora, Señor, igual que nosotros somos pecadores también, creyó, amado Dios, y tú lo salvarás. Ella no será destruida junto con los demás habitantes de Jericó, porque los demás habitantes de Jericó no creyeron, Señor, a Dios. No le creyeron. Ellos no volvieron su corazón a ese Dios vivo de Moisés, a ese Dios que abrió el Mar Rojo, a ese Dios que hizo señales y prodigios en el desierto. Todo Canaán lo sabía. Todo Jericó estaba enterado. No es que no supieron, solo que ellos fueron corazones duros, amaron más el pecado, amaron más el mundo y no te amaron a ti, Señor. Es por eso que perecieron. Ayúdanos también nosotros. Vivimos en este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de libertinaje. Pero ayúdanos, Señor, a serte fieles y leales, amarte a ti por sobre todas las cosas y vivir para ti, nuestras vidas consagradas a ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias y decimos amén. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde. Será hasta el próximo martes.